Gloria a Cristo, mis hermanos. Alabado sea el Señor. Bendito sea el poderoso de Israel, el león de la tribu de Judá. Y nosotros, mis hermanos, como ovejas del rebaño, como ovejas del buen pastor, estamos aquí reunidos, mis hermanos, para recibir ese alimento de parte del Señor. Él nos lleva a buenos pastos, Él nos lleva a aguas cristalinas, Él alimenta, tiene cuidado con sus ovejas. Y tiene un cuidado especial, mis hermanos, con cada una de ellas. Nadie descuida, mis hermanos. Nadie nos sintamos que no nos escucha el Señor. Nadie nos sintamos que nos ha abandonado el Todopoderoso. No es así. El Señor está al pendiente de sus ovejas. Y aquí estamos, atendiendo su llamado. Y el Señor conoce la voz de sus ovejas. Gloria a Cristo Jesús. Bienvenidos, mis hermanos. Vamos a gozarnos, vamos a deleitarnos en la palabra, en la presencia del Dios Altísimo. Padre, nos ponemos de pie, mis hermanos, vamos a orar. Padre eterno, a ti la honra, Señor, y la gloria, bendito Dios. Bendito Padre, por permitirnos, bendito Señor, un tiempo de nuestras vidas, bendito Señor, una disposición en nuestro corazón, bendito Señor, para venir, bendito Dios, hasta este lugar. Con ese corazón, bendito Señor, sincero y dispuesto. Sincero para venir hasta aquí, bendito Señor, ante tu presencia. Y dispuesto a darte a ti, y solo a ti, toda la honra y toda la gloria, bendito Señor. Allá afuera hay muchos problemas, muchas dificultades, pero en tu presencia, bendito Señor, te encontramos paz y gozo y solución a todas nuestras dificultades, a todos nuestros problemas. Padre, en ti nos gozamos, en ti, bendito Señor, nos regocijamos, porque tú eres fiel y justo, bendito Señor. A ti, bendito Señor, toda la honra de tu pueblo reunido en este lugar, por siempre, siempre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Cristo. ¿Puede usted ocupar su lugar, mi hermano? Vamos a compartir el tema, mis hermanos, para hoy, para esta tarde especial. ¿Y por qué es especial? Porque el Señor está con nosotros. ¿Y por qué es un día especial? Porque el Señor está con nosotros. Gloria a Cristo. Eso lo hace especial todos los días, todos los instantes, todas las horas, cuando nosotros estamos delante de nuestro Señor y haciendo su santa y bendita voluntad, agradando al Dios eterno. Bendito seas, mi Señor. Hoy les quiero el tema, mis hermanos, sobre la autoridad de Dios. Toda autoridad es delegada por Dios. Toda, mi hermano. Todo que está en autoridad, esa autoridad se la ha delegado el Dios mismo, el Dios Altísimo. Pues Dios, como creador y sustentador de vida, tiene en su potestad toda autoridad. No hay nada ni nadie sobre su poder y autoridad. Y delega esa autoridad y responsabilidad a los hombres con un propósito de que esos hombres lleven una vida, una convivencia
en orden, en paz y armonía. Es el propósito por el cual el Señor delega su autoridad en los hombres. Vamos, mi hermano, invito a que me acompañe a la palabra, porque si no está en la palabra, no lo creemos. Gloria a Cristo. Primera de Timoteo 2, del 1 al 3. Amén, amén. Gloria a Cristo. Dice así la bendita palabra de Dios. Primera de Timoteo 2, del 1 al 3. Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En esta carta a Timoteo, ¿a quién se nos exhorta, mis hermanos? A que hagamos las rogativas. Aquí hacemos rogativas, hacemos oraciones públicas. Aquí tenemos peticiones, hacemos peticiones a Dios. Y también acciones de gracia, que es agradecimiento por el favor recibido de la obra de Dios. Y manda a todos los hombres, mis hermanos, a todos los hombres. No solamente a todos los hombres que conocemos de su palabra, a todos los lavados con su preciosa sangre. A que oremos por los reyes, pero no tenemos ya reyes, mis hermanos. Esto fue cuando se escribió esta porción de la palabra. Pero no tenemos ahora reyes, pero tenemos presidentes, gobernadores, presidentes municipales, delegados. Toda una cadena de mando, mis hermanos. Tanto civiles, que es en lo que ahorita vamos a abocarnos. Y por todos los que están en eminencia, o sea, por aquellos que han recibido un cargo de autoridad. Y todo, mis hermanos, con ese propósito de que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es el objetivo por el cual Dios ha delegado esa autoridad. Pues Él es un Dios de orden, no es un Dios de desorden ni de confusión. Es un Dios de orden. Y dice el 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Gloria a Cristo. Entonces aquí el Señor nos está exhortando a obedecer las autoridades. Obedecer las autoridades gubernamentales. Vamos ahí mismo en la palabra a Romanos 13, mi hermano. 13, y vamos a leer ahí del 1 al 6. Con qué carácter el Señor nos insta a obedecer nuestras autoridades. Amén. Gloria a Cristo. Dice el 13 de Romanos: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que las hay por Dios han sido establecidas.
No llegaron ahí, mis hermanos, a ser autoridad por coincidencia, por un error, por casualidad. Porque dice la bendita palabra de Dios. Porque no hay autoridad, sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios, han sido establecidas. Dice, sométase toda persona a las autoridades. No únicamente se refiere a nosotros, los cristianos. Ahí el mandato es amplio a todo ser humano. A que nos sometamos a las autoridades. El 13:2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Al ser rebeldes, al oponernos, a obedecer a nuestras autoridades, mis hermanos, no nos rebelamos contra las autoridades, nos rebelamos contra Dios mismo, porque Él así lo ha establecido. Y de esa manera no estaríamos acarreando bendición. Estaríamos acarreando, dice la palabra, acarreando condenación para nosotros mismos. El 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Y eso queremos, dice, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. No vamos a tener ese temor, hermano, como los que andan huyendo de la autoridad, porque hacen tal cual ilícito, asaltan, roban, violentan, agreden, pero no viven ellos una vida tranquila, normal, en paz. Siempre andan cuidándose las espaldas, siempre andan en una intranquilidad. ¿No así? Los que se someten a su autoridad. Como dice ahí afuera, dice ahora sí que pues andamos con nuestra frente en alto, no hemos dañado, no hemos robado, no hemos agredido a nadie. La autoridad no puede en un momento dado pues a tomarnos, sujetarnos, porque pues andamos conforme al mandamiento del Señor. El 13:4, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Gloria a Cristo. El 5, por lo cual es necesario sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. El Señor nos dio una conciencia, a todas las personas nos ha dado una conciencia, es la capacidad en un momento dado de reflexionar si aquello está bien o no está bien. Se puede aplicar ahí la regla de oro. Yo no voy a hacer a los demás lo que yo no quiero que a mí me hagan. No voy a lastimar, porque no quiero que me lastimen. No voy a agredir, no voy a robar, porque yo no quisiera que me robaran, que me lastimaran. No únicamente porque la ley aplique una fuerza coercitiva, una pena, un castigo, una pena de aprehensión, de privación de libertad. No, mi hermano, sino también porque nuestra conciencia apela a hacer lo correcto.
El 6. Es por esto, pues por esto, pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Los que tienen un cargo de autoridad son servidores. Y de alguna forma, mis hermanos, nosotros los sostenemos. Ellos administran, pues ese es su trabajo. Pues atienden, ese es su trabajo, y atienden esto continuamente. Dice que atienden continuamente a esto mismo, a la administración. Gloria a Cristo. Qué mejor ejemplo, mis hermanos, de esto que acabamos de leer en la palabra. Si Jesús mismo, ¿se recuerdan, mis hermanos, cuando le dijeron, y tu maestro? Le preguntaron, maestro, ¿es lícito pagar tributo al César? ¿Qué respondió Jesús? Mis hermanos, mostradme la moneda. Y le mostraron un denario. Y hoy también es igual, mi hermano. Sacamos cualquier moneda, cualquier billete, y dice ahí la inscripción. No dice del César, pero dice el Banco de México. ¿Y qué les dijo a los que le preguntaban? Porque querían tentarle. ¿De quién es el rostro que aparece en la moneda y la inscripción? Es del César, le contestaron. Entonces, da al César lo que es del César y da a Dios lo que es de Dios. Amén. Claro ejemplo tenemos, mis hermanos. Tenemos que contribuir con el erario, con las arcas públicas de nuestra nación, de nuestro estado, de nuestro municipio, porque son autoridades establecidas por Dios, con ese propósito. Pero también, mis hermanos, las estableció, les dio esa autoridad, pero también les dio responsabilidad. Aunque algunos de ellos no lo han razonado, no les ha, como se dice por ahí, no les ha amanecido. Pero de todo eso, de todo ese cargo que ostentan, de todo eso que administran, que a fin de cuentas no es de ellos, sino es de todos los que lo aportamos. De eso, de todo ello, ellos van a rendir cuentas de todo ello. Hasta el último peso van a rendir cuentas delante del Señor, que fue quien les delegó esa autoridad para con el pueblo. Acompáñeme, mi hermano, a Primera de Pedro. Vamos a leer ahí del 2, Primera de Pedro 2, del 13 al 17. Amén. Amén, gloria a Cristo. Dice así el 2:13 de Primera de Pedro. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. El 15.
porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad para pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honra al Rey. Aparte de que el Señor nos dijo ahí en 1 Timoteo 2:1-13 que oráramos por las autoridades impuestas, por los gobernantes, por toda autoridad en eminencia, nos dice ahora que debemos también honrarlos. ¿Cómo es esto, mi hermano? Pues no estar difamando, no estar calumniando, no estar sin fundamento, formándonos juicios, sino el Señor, mis hermanos, nos exige en su palabra que debemos estar en sujeción a ellos y orando también por ellos. Gloria a Cristo. Pareciera un poquito difícil de llevar, ¿verdad, hermanos? Difícil de cargar, porque pues a veces situaciones en los gobiernos, situaciones adversas, pero esta es la palabra, la que nos rige. Gloria a Cristo. Cuando el tipo de gobierno existente es manchado, es marcado por irregularidades, entonces debemos seguir orando por él. Sí, sí, mis hermanos. No es. Debemos seguir orando por él. Mis hermanos, es un gobierno establecido. Es una autoridad delegada por Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Aún un gobierno con sus deficiencias es mejor que un no gobierno. Porque un no gobierno, mi hermano, es anarquía. Es un desorden. Es un caos. Cada quien haría lo que se le antojara. Cada cual, sin temor, sin ninguna preocupación ante las leyes de los hombres, de que lo tomaron, lo sujetasen por tal o cual acción fuera de lugar y fuera castigado. Sería una anarquía, sería un desorden absoluto. Digo pues, hermanos, que no quiero decirles que debemos conformarnos a una autoridad, a unos gobernantes deshonestos. No, mi hermano. Pero en estos momentos, mis hermanos, que nos tocó vivir a nosotros, tenemos, gracias al Señor, una libertad que el hombre llama democracia, para hacer llegar a esos puestos de autoridad a aquellos personajes que así lo pretenden. ¿Cómo pues nosotros como pueblo podemos informarnos?
podemos saber qué tipo de expresión tiene, de pensamientos, de tal o cual persona que quiere llegar a ejercitar ese cargo. Debemos también estar ahí, mis hermanos, poner atención, instruirnos. Y aquellos que no sean, aquellas autoridades, aquellos que pretendan aquellos puestos, pues sabía que se hacen debates. Y en los debates, pues tienen muchas cosas que no debieran ser, pero nos dan una idea del pensamiento de aquella persona, porque a fin de cuentas, mis hermanos, también nosotros somos copartícipes de aquellas personas lleguen al poder. Nosotros como cristianos debemos buscar información acerca de esas personas que pretenden. No podemos tomarlo como a la ligera, como que a mí no me interesa, como que a mí pues es exactamente lo mismo. No, mis hermanos, tenemos una gran responsabilidad también en esa situación. Aún, hermanos, ¿quiénes son esas personas que llegan a ostentar, a detentar esos puestos? Desde el más alto hasta el más pequeño, hasta un jefe de manzana. Son personas como nosotros. Hablo en general. Son personas que conviven con nosotros también, así, en este país, con nosotros en este estado, en este municipio, en esta delegación. Son personas, igual que usted y yo, personas de carne y hueso. Pero en esos puestos, en esos cargos, están sometidos a muchas presiones. Y tantito se descuidan y la ambición les gana. La deshonestidad hace presa de ellos. Pero, mi hermano, ¿qué sería si uno de nuestros hijos, de nuestros familiares, el Señor quisiera detectaran un poder, una autoridad? ¿Se mantendrían firmes? Nosotros mismos, usted mismo, jefe de manzana, ya con un cargo de jefe de manzana, como que nos marea el cargo. Con un cargo en un sindicato, mi hermano, de 20 trabajadores, ya se puede hacer un sindicato. Y el que nombran el secretario general, el cargo, lo marea, hermanos. Es por ello que el Señor nos dice, oren por ellos. Pidan al Señor por ellos que están en esos puestos. Porque, mis hermanos, hay una infinidad de intereses creados en esos puestos. Pero, si nosotros mismos, mis hermanos, se lo repito, llegáramos a un puesto de autoridad, ¿cómo sería nuestro actuar? ¿Cómo serían nuestras decisiones para con nuestros representados? Acompáñeme ahí, mi hermano, a Tito 3:1. Amén. Tito 3:1. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Tito 3:1.
El Señor, mis hermanos, ha delegado esa autoridad, no solamente en el orden civil, en el orden de gobierno. Así también la ha delegado aquí mismo, en donde nos reunimos, en su iglesia. Ha delegado autoridades. Asimismo, en nuestro trabajo, mis hermanos, donde nos desempeñamos, trabajando, en la oficina, en la empresa, en el local comercial, en donde quiera que, en cualquier actividad que el hombre desarrolle, ahí debe haber sujeción. Y podemos también nosotros tener, y también de hecho tenemos también autoridad, mis hermanos. El Señor también nos ha dado autoridad. En el trabajo, así también en la familia, mi hermano. El Señor ha delegado autoridad. Dice, la cabeza es Dios. Dios es la cabeza de Jesucristo. Jesucristo es la cabeza del hombre, del esposo. El esposo es la cabeza de la mujer, de la esposa. Y a los hijos ordena que se sujeten a sus padres. Todo está, mis hermanos, de una manera maravillosamente prevista para que funcione, para que rinda frutos y para que vivamos tranquila, pacíficamente y en orden, mi hermano. Si alteramos ese orden de Dios en la familia, mi hermano, vamos a hacer entonces lo que nuestros hijos quieran y manden. Ellos no tienen la conciencia, no tienen no tienen la experiencia, no tienen la autoridad de Dios para eso. Los hijos no pueden guiar un hogar. Aunque se emberrinche y el niño quiera y exija, espérate, te va a analizar esa situación, si es factible o no. No porque el niño o el adolescente lo quiera y lo mande, los padres vamos a ejecutar, a actuar tal o cual capricho. En el trabajo, mis hermanos, existe ese orden de autoridad. Usted no puede llegar a su empleo, a su trabajo, y hacer lo que usted considere o hacer lo que usted quiera. Usted tiene, incluso en las empresas, hay un organigrama, una orden de jerarquías, de mando, de un gerente general, un gerente de zona, un gerente de planta, un supervisor, trabajadores, y aún de esos trabajadores, si usted obedece a sus patrones como el Señor manda, como si lo hiciera para el Señor, usted encuentra gracia en sus patrones y lo nombra supervisor, lo nombra encargado. Ya tiene usted una autoridad. Porque su patrón lo nombró encargado de tal o cual producción y dijo, aquí están estas personas a las cuales tú vas a organizar, para que con el efecto de que hagan tal o cual tarea, surja tal o cual producto en la iglesia. Hebreos 13, 17. Amén. Hebreos 13, 17. Amén. Dice así: obedeced, esto estamos dentro de la iglesia en donde estamos, aquí, ahora, hoy, ahorita. Obedeced a vuestros pastores, dice,
y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Debemos el Señor, por mandato de Dios Altísimo, sujetarnos a nuestros, aquí lo nombra en plural, aquí lo tenemos en singular, sujetarnos a nuestro pastor. Porque, mis hermanos, el Señor le dio esa autoridad a nuestro pastor, pero a la vez que le dio esa autoridad, es una responsabilidad y de la cual Él le va a rendir cuentas. El Señor todo lo consideró, mis hermanos. Dice, en el trabajo, mis hermanos, vamos ahí para ejemplificar en el trabajo, en el ámbito de nuestro trabajo secular, nuestro trabajo diario de todos los días. Vamos a 1 de Pedro 2:18. Dice así, 1 de Pedro 2:18. Dice, mis hermanos, yo cuando lo estaba leyendo, mis hermanos, bueno, ahorita se los comento. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Yo consideré, dije, la palabra dice, pero dice criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Pues sí, porque cuando esta porción de la palabra se escribió, pues no había las empresas, no había la industria que hoy tenemos, mi hermano. ¿Verdad? Ahora, mis hermanos, pues no somos criados, ni tenemos amos, pues somos trabajadores y tenemos patrones. O sea, la idea se conserva. No solamente dice, con respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, a los que nos se dirijan hacia nosotros con amabilidad, ¿verdad? Sino dice hasta también a aquellos, a los difíciles de soportar. Hay unos muy engreídos, mis hermanos, como les comentaba hace un momento, que el ejercicio del poder los marea. El ejercicio del poder los ponen, así que no alcanzan a entender por qué tienen por qué detectan esa autoridad. No lo logran asimilar. Pero aún así, mis hermanos, también el Señor manda a aquellos que detectan el poder, a esos amos, a que se refieran. Ustedes, mis hermanos, muchos de ustedes en la empresa, pues tienen gente a su cargo, más de muchos de ustedes, hermanas, ustedes detentan, ustedes tienen una autoridad. El Señor también nos manda a que los que detenten, tengan esa autoridad, se expresen para con los que les ayudan a laborar, pues de una manera amable, de una manera cordial. Eso es bueno delante del Señor. Y vamos a tomar en cuanto al tema en la familia, mis hermanos. Vamos ahí, a Efesios 5:22. En el hogar, en la familia, hay también un orden de Dios establecido.
para la familia. Ha delegado el Señor autoridad dentro del hogar, en la familia. 5:22. Amén. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Y ahí adelantito, mis hermanos, Efesios 6:1. Amén. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Entendieron aquellos pequeños que nos acompañan? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. O sea, que eso es bueno, que eso es agradable, aunque de momento no les parezca así. Pero estamos también en la familia bajo autoridad, aún el varón, para que la mujer se someta a su esposo. Ese varón debe estar forzosamente sujeto a la autoridad de Cristo. Amén. Así como Cristo, mi hermano, se sujetó a esa autoridad de Dios Padre. Es una línea, mi hermano, vertical, una línea de mando. Todos tenemos un lugar, todos tenemos una función, todos debemos una sujeción a nuestros superiores. Y así también tenemos una autoridad para con nuestros subalternos. Amén, amén. Pero, ¿qué sucede, mis hermanos? Cuando un gobierno descuida su debida función, y esa función deja de concordar con el propósito de Dios. Por ejemplo, cuando un gobierno exige lo contrario a lo que es el mandato, a lo que es la palabra de Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros, los gobernados? Cuando un gobierno nos pide, nos exige que hagamos algo contrario a la voluntad de Dios, algo contrario a la palabra, a las Escrituras. El Señor también proveyó todas esas situaciones, mis hermanos. Señor Todopoderoso, todo conocedor, todo poder, toda autoridad. Nos dice ahí, mis hermanos, acompáñenme a Hechos 5:28. Hechos 5:28. Amén. Gloria a Cristo. Vamos a. Dice así. Esto, mis hermanos, es dirigiéndose a Pedro y a Juan, a quien se les dice esto. Dice, Hechos 5:28, diciendo, no os mandamos estrictamente
que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, porque con un carácter recio y enojado lo mencionaron. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Quienes se expresaron así se dirigían a Pedro y a Juan. Ellos eran autoridad. Y Pedro y Juan, como autoridad, les debían respeto y sumisión. Pero ¿qué nos dice? Vamos a contestar eso. ¿Qué nos dice ahí mismo? Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios Altísimo nos da una salvedad. Sí, ora por tu gobierno, por tus gobernantes, pide por ellos, sujétate por la autoridad. Pero cuando esa autoridad, mis hermanos, sobrepasa los límites, se opone a la voluntad, es contraria a las Escrituras, nos dice Hechos 5:9, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando en un trabajo nuestro patrón nos pide que hagamos, que firmemos un documento, que expresemos una mentira y la firmemos, ¿qué vamos a hacer, mi hermano? Eso es contrario a la voluntad de Dios. Nos quiere obligar a hacer algo que el Señor no admite, a cometer un robo, a cometer un ilícito. ¿Qué vamos a hacer ahí entonces usted y yo? Mi hermano, vamos a obedecer a Dios. Y ese patrón, esa autoridad nos está forzando a cometer tal o cual ilícito que va contra el mandato, contra la palabra de Dios. Es necesario obedecer primero a Dios antes que los hombres. Mi hermano, el Señor le tiene un mejor trabajo, el Señor le tiene un mejor empleo. No quiero decir que renuncie usted a su finiquito, usted se lo ha ganado, a su indemnización, usted la ha trabajado, pero no caigamos en ese lazo. En la familia, como padre, como esposo, no puedo obligar a mi esposa o a mis hijos a cometer ilícitos, a delinquir, a robar. Llámese como se llame el ilícito que desagrada al Señor, que es contrario a la voluntad de Dios. La madre no le puede decir al hijo: hijo, pues ya ves que se te perdió ese trastecito donde llevas el lonche, donde llevas la bebida, pues ahí tómalo cualquier otro y tráetelo, reponlo. No, espérate, no podemos hacer eso. No podemos darle un mandato así a nuestro hijo. ¿Y cuántos hogares, mis hermanos, tienen cosas que no les pertenecen, que le han traído los niños, y los padres no les llaman la atención? Aún el topercito o el cuaderno o el lapicito tiene ahí el nombre escrito del propietario, y aún así está en casa de aquella familia y lo están utilizando a sabiendas que no les pertenece. No podemos caer, mis hermanos,
en situaciones de esa índole. Me fui desde una grande hasta una sencilla. Cuando los padres se dan cuenta que nuestros hijos, pues algunos ya trabajan o algunos no trabajan, están en secundaria o en la primaria, pero andan gastando como si de veras tuvieran más sueldo que el jefe del hogar, o que perfectamente se da cuenta la mamá y el papá de lo que le dan a aquel hijo como para saber qué puede comprar y qué no puede comprar. Pero si aquel hijo le llegó con la camisa nueva, con los zapatos estrenando, con la bicicleta, a ver hijo, ¿cómo está esta situación? ¿De dónde está saliendo esto, verdad? Porque hay algo ahí que algo ahí que pues debe ser explicado y debe ser corregido. Gloria a Cristo. El Señor, mis hermanos, nos amonesta. El Señor, mis hermanos, nos ilustra. El Señor tiene ese cuidado especial, mis hermanos, con cada uno de nosotros. Desde el más grande de edad, desde el maduro, del adolescente, el casado, el soltero, la soltera, el niño, el pequeñito, a todos el Señor nos alimenta, a todos el Señor nos instruye. La palabra del Señor es un bien para todos, no importa la edad que tengamos, no importa el cargo que ostentemos, la jerarquía, el mandato que tengamos. El Señor nos sujeta, que debemos vivir sujetos a la autoridad, y también así nos pide que seamos también atentos y buenos patrones para con las personas que tenemos a nuestro cargo. Es un equilibrio, mis hermanos, es una armonía. Y si esa armonía, mis hermanos, la rompemos, como ahora las leyes lo pretenden, y decir como el aborto y muchas otras cosas, cuestiones que no van conforme a la palabra de Dios, debemos rechazarlas, mis hermanos. Estar firmes en lo que hemos creído, en la palabra de Dios. Mis hermanos, el Señor los siga bendiciendo, Dios los guarde, mis hermanos, y a todos nos dé, mis hermanos, ese entendimiento, ese discernimiento, para que en todo momento estemos prevenidos y dispuestos a toda buena obra. El Señor les bendiga, mis hermanos. Gloria a Cristo Jesús.